todo el mundo en su posición, listos para ir al segmento de Viernes para la Familia. La pasada semana comenzábamos un ciclo dedicado a la hipertensión arterial, a propósito de su fecha que se celebra cada 17 de mayo. Hoy vamos a hablar acerca de la adherencia a un tratamiento y tengo el placer de recibir aquí en nuestro programa a la doctora Yamile Valdés. Ella es especialista en medicina interna y es un placer poder darle la bienvenida, doctora, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar hablando acerca de la adherencia a un tratamiento. ¿Cómo y cuándo exactamente se define de esta manera? Vamos a estar hablando de hipertensión, pero esto es válido posiblemente para todas las condiciones crónicas, diabetes, dislipidemia y otras más. Y si lo fuéramos a ver lineal, la adherencia al tratamiento sería el cumplimiento del tratamiento que establece un médico por parte del paciente. Lo que sucede es que hoy ya eso no es así. Eso está cambiando y se está mirando desde la voluntad que tiene el paciente para cambiar. Es decir, que viene siendo un pacto entre un equipo de salud, ya no es solo el médico, un equipo de salud que va a orientar un tratamiento no farmacológico que siempre hay que cumplir. Es importante disminuir la sal, el azúcar, hacer ejercicio, dejar de fumar en dependencia del riesgo individual que tenga cada paciente. Al igual es importante tener una dosis de medicamento adecuada con un mínimo de efectos adversos, pero el paciente tiene que estar dispuesto a cambiar. Es decir, que es un pacto entre el equipo de salud, porque las orientaciones pueden venir del nutricionista, del licenciado en cultura física que está en la comunidad, del farmacéutico, de la enfermera, además de las cuestiones propias que hace el médico de prescribir fármacos. Ahora bien, doctora, ¿por qué la adherencia a un tratamiento a veces se rompe con tanta facilidad, aun cuando los pacientes tienen conocimiento de esto? Sí, es que ahí el cerebro nos juega una mala pasada. La hipertensión prácticamente es una enfermedad silente. Y entonces no es como cuando tengo fiebre, me puse la Duralgina y me bajó la fiebre, o tenía catarro, me dio el antibiótico y si mejoraron los síntomas. En el caso de la hipertensión, prácticamente no entiendo por qué me tengo que tomar algo que no me da síntomas y cuando me tomo el medicamento tampoco me da síntomas. Entonces engaña un poco el cerebro en cuanto a priorizar qué es importante. Sin embargo, esto es una inversión a largo plazo. Yo me tomo el medicamento hoy para no tener complicaciones dentro de 5 años, de 10 años, no tener un infarto, no tener una enfermedad cerebrovascular, no tener que hacerme una diálisis por una enfermedad renal. Es decir, que es algo que se tiene que sostener en el tiempo, aparentemente de forma necesaria, pero que hace falta para evitar las complicaciones. Sería bueno hablar de una paradoja muy frecuente porque a veces escuchamos que un paciente comienza a tomar un medicamento y siente que empeora al inicio. Esto casi siempre pasa. Y entonces abandona el tratamiento. ¿Cómo se puede explicar para que no lo haga? Es otra mala pasada del cerebro. Cuando la hipertensión, cuando las cifras de presión arterial son muy altas, uno se acostumbra a trabajar en ese margen de presiones. Es como el marco cómodo en que estoy sintiéndome bien, porque estoy acostumbrado a estar así, y cuando empiezan a disminuir las cifras de presión, entonces ya quizás tengo un poquito de mareo, de inestabilidad a la marcha. Eso puede durar generalmente entre 7 y 20 días, es como una fase de acomodamiento. Y hay que explicarle eso al paciente porque lo interpreta como una reacción adversa del fármaco y no es así. Claro. Forma parte de que me estoy acostumbrando a la nueva cifra que es la saludable, la recomendable. Entonces ahí es importante ofrecer información suficiente a la persona para que no abandone el tratamiento en esa etapa que es tan importante mientras se ajustan las dosis. Usted va al médico y le pone un tratamiento y no es ese momento. Ese médico o ese equipo de salud tiene que seguir evaluando cuál es la mejor dosis para personalizar qué tanto necesita. Quizás un poquito más o un poquito menos y ahí en ese tránsito la persona tiene que acostumbrarse al cambio. ¿Qué rol entonces podemos decir que juega la familia, sobre todo en estos pasos donde la alimentación tiene que ser más cuidadosa, tenemos que renunciar a la sal? La familia es el aliado más importante que puede tener un paciente con una enfermedad crónica y en especial la hipertensión. La familia ayuda, acompaña, recuerda, pero sin infantilizar al paciente. El paciente tiene una responsabilidad, que es de autocuidado, pero con acompañamiento. Quizás, por ejemplo, medidas sencillas como retirar el salero. Cuando usted no tiene la sal a la mano, no tiene por qué añadírselo a la comida que ya está elaborada, preparar algún aliño para las ensaladas en vez de preferir poner la sal cruda, asociar, por ejemplo, el momento del cumplimiento del tratamiento a actividades de la vida diaria. Por ejemplo, pongo mis tabletas al lado del desayuno o cerca del blister, cerca del cepillo de dientes antes de acostarme a dormir por la noche, que sé que me voy a cepillar y ahí cumple el tratamiento. Por eso hoy el mundo va a tratar de que los medicamentos se tomen en una sola dosis al día. Todos juntos una sola vez. Todavía nosotros no hemos llegado ahí, pero vamos camino a eso. Es la idea. La familia es ese socio que identifica al abuelito que no se acuerda de las cosas y que uno tiene que acompañar y quizás tiene que prepararle un pastillero los domingos, sentar a los jóvenes ahí mientras ven el fútbol, van mirando qué tabletica y le ponen cada día de la semana las tabletas y si no están seguros si el abuelito se tomó las pastillas o no, ya miran el pastillero y si está vacío, cumplió.
hay personas que, por ejemplo, no tienen el pastillero, han sido muy originales y se han buscado pomitos iguales, le ponen el día de la semana el pomito y entonces en ese frasquito ya ponen las tabletas y pueden acompañar al paciente hipertenso en ese proceso. Pero en ese proceso la familia también mejora, porque mejora el estado de salud de todo el mundo. Cuando usted empieza a cocinar más saludable, con menos sal, con menos azúcar, cuando empieza a incorporar vegetales en la alimentación, es un hábito que ya se conforma para todo el mundo. Y por eso hay que contar con el paciente, porque va desde la voluntad y desde los gustos. Yo tengo que generar gustos que sean para toda la vida. Gustos sanos sobre todo. Claro, ¿cómo yo me voy a sentir bien? Porque con eso voy a vivir toda la vida. La hipertensión hasta ahora no se cura, se controla. Pero además estoy previniendo que otros miembros de la familia que tienen mi carga genética debuten tempranamente con hipertensión. Entonces, ese cambio que parte de una persona se acompaña de la familia y se acompaña de la comunidad. Cuando yo tengo espacios saludables, cuando tengo lugares libres de humo, cuando tengo oportunidades para que la persona pueda conversar con otra persona, porque hay personas que son salutogénicas, que usted la ve, le da un beso, un abrazo y esto está Así perfecto. Cuando el paciente duerme bien y tiene sus horas de sueño acomodadas. Entonces, por ahí va el rol de la familia en acompañar, en apoyar. Algo que también hemos escuchado, doctora, es que me siento fenomenal, ya estoy bien y entonces decido abandonar ese tratamiento. Ya lo dije, el tratamiento no se debe. No se debe abandonar. Después que pasó esa fase de ajuste y encontramos la dosis que necesita el paciente, la dosis de todo, de ejercicio, de alimentación y de tratamiento medicamentoso, se queda ahí y no se abandona, porque me voy a sentir mejor. Pero cuando abandone el tratamiento, voy a empeorar y voy a tener la complicación. Recomendaciones, doctora, a grosso modo, las más importantes. Insisto, es una inversión para la vida. Es cuidarme hoy para evitar la mortalidad prematura, ¿sí? Morirme antes de los 70 años, o la discapacidad, o la dependencia, porque cuando yo tengo una discapacidad alguien va a tener que cuidar de mí, es trabajar por la sociedad, con el apoyo de la familia, con el apoyo de la comunidad. Qué bien, muchísimas gracias por llegar a nuestro programa y brindarnos todas estas recomendaciones que ha traído. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta el próximo 17 de mayo, cuando se celebra o es la fecha dedicada a la hipertensión arterial, nuestro equipo desde el espacio de Viernes para la Familia seguirá llevando a su casa consejos oportunos a partir de especialistas como la doctora que me ha acompañado hoy para acompañar este proceso si usted también padece de hipertensión arterial.